Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, a todos los que se sumaron a esta propuesta, a esta charla. Bueno, nuevamente gracias a la Camp Big Data por darme la oportunidad de un nuevo curso, ¿no? Esta es una charla que introduce el curso que va a estar en octubre sobre movimientos clínicos en psicoanálisis. La idea con esta charla es justamente adelantar, introducir, trabajar algunas cuestiones que estén relacionadas con, lo voy a decir de esta manera, con poner la clínica en movimiento, ¿no? O sea, si quieren, la propuesta es iniciar un modo de pensar la clínica en movimiento. Por eso el título va fuerte, si quieren, con este significante que elegí, que es movimiento, para tratar de dar cuenta de no hay quietud en psicoanálisis, no hay quietud, no hay detención en psicoanálisis. El psicoanálisis es una experiencia que es del orden del movimiento. Se va moviendo, eso se mueve y eso avanza. Si quieren, podríamos usar otra palabra, avance, ¿no? Podría haber también sido una palabra interesante. Sí, acá hay un mensaje, me están diciendo que si pueden apagar los audios porque replica, hay una suerte de eco, ¿no? Entonces, el psicoanálisis en movimiento es una experiencia que tiene que ver con un avance, un ir moviendo, es un proceso, es un desarrollo. Podemos encontrar un montón de palabras. Me gustó la idea de movimiento. El psicoanálisis con movimiento, la experiencia es dar cuenta de un movimiento. Lacan usó una palabra que también podemos haber usado, viaje. En el Semillero 21 dice, la vida es viaje, y también supone que una experiencia analítica es viaje. O sea, estamos todo el tiempo en la idea del movimiento que es el devenir de una experiencia analítica. Es esto lo que intento reflejar en el título, ¿no? Los movimientos clínicos o algunos movimientos clínicos del psicoanálisis o en psicoanálisis, porque supone movimiento, la clínica supone movimiento. Ahora, ¿cuál es? Hay muchos movimientos, ¿no? ¿Cuáles? Algunos. Algunos que están ubicados generalmente como fórmulas, están ubicados generalmente como fórmulas que dan cuenta del último Lacan, ¿no? Entonces, o sea, del último Lacan se extrae de la enseñanza del último Lacan, pero además se los suele referir como movimientos que sucederían en el final del análisis. Lo primero que quiero aclarar es, va a estar en el programa, si alguien quiere bajar el programa, o, bueno, se los van a alcanzar de alguna manera, el programa del curso, justamente lo primero que aclaro ahí en el programa es, no son movimientos del fin de análisis, son movimientos que son necesarios haber realizado para llegar a un fin de análisis, pero no son movimientos que se hacen en el fin de análisis, se hacen durante el análisis. Incluso, si quieren la apuesta la pongo más fuerte, desde la primera sesión se está sabiendo hacer con el sentón, se está comenzando a atravesar el fantasma, se está empezando una lógica que va a devenir en la invención de un significante nuevo. O sea, estos tres movimientos que vamos a trabajar y que hoy en esta charla introducimos, son movimientos que se extraen del último Lacan, porque se formula ahí, en la última enseñanza de Lacan. Por lo tanto, vamos a recorrer lo que sería la última enseñanza de Lacan para dar cuenta de coordenadas necesarias. Pero se suele decir, a mi entender erróneamente, que son movimientos que se producen en el final de análisis, cuando en realidad son movimientos del análisis. En cualesquiera de los momentos del análisis, el inicio, los momentos intermedios, los que sean, el final, necesitan del recorrido por un saber hacer con el sentón, con una lógica que suponga el significante desde una posición que lo empiece a poner en cuestión y obviamente travesías por el fantasma. O sea, estos movimientos no son del fin de análisis, son necesarios para realizar un fin de análisis,
pero son movimientos que se producen en el análisis. De hecho, decir demasiado esta cuestión del principio del análisis, el final del análisis, ya, a mi entender, lo podemos discutir. Los que me conocen saben que me gusta generar diálogos e intercambios, ¿sí? Dar cuenta de, vuelvo a pedir si pueden apagar los audios, porque ahí hay como, ¿no?, sonidos que se suman. El decir principio, final de análisis, me parece que es un forzamiento de experiencias que, como son siempre en singular, no podrían formalizarse demasiado en términos de particularidades. Decir el inicio del análisis es esto y tiene tales coordenadas, o un fin de análisis es esto y tiene tales coordenadas, es particularizar lo que en realidad es singular. Cada análisis recorre como puede una experiencia que es de transformación del sujeto. Y esa experiencia es tan singular que no entra en clasificaciones. Empezar a decir, esto es el principio del análisis o esto es el fin de análisis, me parece que es empezar a de alguna manera, formalizar el exceso, darle una suerte de estatuto clasificatorio a los tiempos o a los momentos del análisis. Tenemos una referencia directa, Freud, diciendo, en la iniciación del tratamiento analítico, diciendo que solo se puede formalizar el inicio y el final del análisis. Y Freud, de hecho, compara eso con una partida de ajedrez. El ajedrez se puede decir con cuáles partidas se inicia y con cuál partida se finaliza, o sea, el jaque mate. Y uno puede ahí estudiar, pensar, anticipar secuencias de inicio, secuencias de finalización. De hecho, hay mucha bibliografía de ajedrez, libros con grandes maestros del ajedrez que dicen sobre los inicios y los finales de un partido de ajedrez. Freud tiene esa referencia interesante, pero cuando Freud está diciendo se puede formalizar el principio o el final del análisis, no está diciendo que esa formalización es un recorrido iatrogénico, un recorrido que marca secuencias necesarias, que si eso no se realiza no es un análisis. Está diciendo, se puede pensar cómo se comienza, se puede pensar cómo se finaliza, pero no se puede decir principio y fin de manera cerrada. Siempre sigue siendo la apuesta a la singularidad. Freud a eso llamó, esta cuestión de que no se puede pensar un psicoanálisis hasta que el psicoanálisis no termina. Es una referencia muy clara que hace Freud en Consejos al Médico, diciendo, bueno, no formalizar, no pensar hasta que un análisis esté en el final o se haya acercado al final, porque cualquier cosa que se piensa sobre ese análisis pierde la atención flotante. O sea que el mismo Freud que dice, se puede hablar del principio, se puede hablar del final de un análisis, es el que dice, cuidado, la atención flotante supone que no se formalice la experiencia analítica, sino que se la sostenga todo el tiempo como una experiencia singular. Con Lacan también vamos a encontrar que Lacan rehúsa todo el tiempo la idea de secuenciar el inicio y el final del psicoanálisis. Es cierto que Lacan, por ejemplo, en el Seminario 24, de hecho lo vamos a ver en el curso, tira fórmulas del final de análisis, pero cada vez que Lacan se refiere al análisis, se refiere al análisis. No hace tanto énfasis en dónde comienza, cómo comienza, qué tiene que suceder en el comienzo, cómo finaliza, dónde finaliza, qué tendría que suceder en el final. Es cierto que va hablando, pero pareciera que sostiene la apuesta freudiana de decimos algo sobre el análisis, pero la apuesta a la singularidad de cada experiencia, sostenida éticamente por la atención flotante del analista, supone que no forcemos demasiado,
secuencias que inician o secuencias que finalizan. Porque ¿cuál es el riesgo de esto? El riesgo de esto es que el psicoanálisis se vuelve una técnica, ¿no? El riesgo es que el psicoanálisis devenga una técnica, como cualquier técnica, pasos secuenciales que habría que alcanzar. Una práctica obsesiva, cerrada en formalidades que poco entenderían de la experiencia real, RSI, de un análisis. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Son movimientos clínicos. Ustedes habrán leído, vamos a trabajar esto ustedes, saber hacer con el sentón, atravesar el fantasma, inventar un significante nuevo. Seguramente les resonó, el fin de análisis. No, el análisis. Estos movimientos suceden durante el análisis. ¿Se necesita desde el fin de análisis? Sí, como cualquier otro. Además, cuando vean el programa van a ver que nombré 6 movimientos más. No los vamos a trabajar, ¿no? Entonces digo, estos que se suponen del final, pero también están los que se suponen del inicio, erróneamente del inicio. Entrada al análisis es un movimiento que se supone del inicio. Ahora voy a explicar por qué erróneamente. Rectificación subjetiva o implicación subjetiva sería otro movimiento que se supone del inicio. Instaurar la transferencia o instalar el sujeto supuesto al saber, ¿no? Que son movimientos, así como estos que vamos a trabajar, están supuestos en el final, estos otros 3 están supuestos en el inicio. ¿Por qué digo erróneamente? Porque no es cierto que la entrada al análisis se produce en el inicio. La entrada al análisis comienza en el inicio, pero la entrada al análisis supone el movimiento completo de un análisis. No es que es un momento que sucede y después ya no hay entrada al análisis. Se está entrando al análisis en todo momento de lo que dura la experiencia del análisis. Cada vez que aparece un fallido que reinterroga al sujeto, cada vez que aparece una presentificación del objeto que supone la lectura de un goce, cada vez que aparece algún imaginario que dará cuenta de un sentido, se está entrando al análisis en ese momento. No es que se entra una vez y ya está, como si fuera una especie de carnet. Te dieron el carnet y listo, ya tenés el carnet otorgado. La experiencia del análisis supone que todo el tiempo se esté entrando a un análisis. Sí, es cierto, en algún momento se produce quizás una primera entrada. Un paciente a veces llega y entonces pasan algunas sesiones donde todavía ahí uno dice, bueno, entrevistas preliminares, sí es cierto, pero cuando se produce la entrada en análisis, no es que es un instante y nada más. Se inicia un movimiento que es entrar al análisis. Entrar al análisis cada vez que el análisis tenga efectos. Cuando decimos rectificación subjetiva o implicación subjetiva, no es que el sujeto se rectificó al principio o se implicó al principio y luego ya está. De vuelta, insisto, como esta lógica, tenés el carnet y entonces pasás, ¿no? Como el carnet que entras a una institución, a un club o lo que sea. Rectificación subjetiva o implicación subjetiva es cada vez que aparece el sujeto. Cada vez que alguien dice, cada vez que alguien se lee en un fallido, cada vez que alguien lee algún semblanteo del objeto A, cada vez que hay análisis, el sujeto se vuelve a implicar. Porque no es que el sujeto se implica de una vez y para siempre. Se implica, ¿qué tal Alejandra? ¿Cómo estás? Gracias. Se implica el sujeto, se implica cada vez que hay interrogación subjetiva. Si quieren, lo hemos trabajado en otros momentos, saben que a mí me gusta mucho trabajar el grafo del deseo como justamente eso que da cuenta de ese primer gran momento que es la enseñanza, la primera enseñanza de Lacan. Cada vez que el sujeto salta al piso de arriba del grafo, eso es implicación subjetiva. Se produce cada vez durante muchísimas veces a lo largo de la experiencia de análisis. Se lo asocia al principio del análisis, pero es un movimiento necesario en el análisis. Ni hablar de la instalación del sujeto supuesto al saber, o de lo que también se nombra instalación de la transferencia simbólica. No es que esto pasa en las primeras sesiones y después el sujeto, la subjetividad hace la plancha, porque ya está el sujeto supuesto al saber. Cada vez que hay un plus de saber,
sea, cada vez que algo avanza, si quieren el seminario 17 con los 4 discursos, cada vez que gira el discurso y produce un instante de saber, vuelve a aparecer el sujeto supuesto del saber. El sujeto supuesto del saber es una experiencia continua del análisis, como la implicación subjetiva, como entrada a un análisis. Son movimientos que se dan en el análisis, no es que son del inicio. Como estos, saber hacer con el centón, es algo que se trabaja desde el inicio del análisis, no es el fin de análisis. Es necesario que en el fin de análisis se haya podido saber hacer algo con el centón. Como es necesario haber entrado en análisis, como es necesario haberse implicado subjetivamente, y así con cualesquiera los movimientos. De hecho, nombré otros, también ahí del programa. Alienación, separación es otro movimiento del análisis, que se produce desde el principio y en el final también se está produciendo el movimiento que supone alienación y separación. Pero también otros movimientos, como por ejemplo, semblantear el objeto A. Es un movimiento del análisis que supone momentos del análisis donde eso se está generando, se está produciendo, y el análisis es avanzar con eso. Entonces, la idea de movimientos clínicos es, insisto con esto que vengo diciendo, la clínica está en movimiento. La clínica es movimiento. Y tenemos movimientos posibles. A pensar, vamos a trabajar estos tres. En el curso vamos a trabajar estos tres, de hecho vamos a tomar cada clase para uno de ellos. Vamos a comenzar el 16 de octubre con saber hacer con el centón, el 23 vamos a trabajar con atravesar el fantasma, y el 30 de octubre con inventar un significante nuevo. Pero insisto, movimientos que se dan durante el análisis, que son necesarios pensarlos también en el final, pero que lo más importante es que esto se pueda situar en el devenir de la experiencia analítica. Ahí voy, Graciela, con tu pregunta. ¿De dónde surge esta cuestión de decir, bueno, al principio el análisis, en el final del análisis, como si fueran cuestiones técnicas de una técnica analítica? En realidad surgen de una lectura que hizo mucha mella, sobre todo en Buenos Aires, que es la lectura milleriana, ¿no? Bueno, me conocen, saben que soy bastante crítico de Miller. Es Miller el que hizo toda una secuencia de las cosas que se van produciendo en el inicio del análisis, en el final del análisis, como si esto se tratara de una suerte como de técnica de técnica encadenada a realizar. Sobre todo en ese texto muy del principio de Miller, de finales de la década del 80, que es Introducción al método psicoanalítico. Un pequeño texto que circuló muchísimo en los 90. Y esto puso justamente este modo de leer, porque en ese texto dice ahí que en el principio del análisis tiene que suceder, y es una especie como de instancias que hay que alcanzar. La experiencia analítica lejos está de eso. No es un método, no es una técnica, es una experiencia. Y la experiencia es siempre en singular. ¿Qué significa que la experiencia sea siempre en singular? Que supone movimientos que van a depender de la singularidad de una subjetividad que entró a análisis, pero también de un analista que está en función y que con su estilo, con la modalidad que pueda, con las contingencias o con lo que sea que suceda como acontecimiento, va dirigiendo esa cura, va dirigiendo ese análisis. Situar movimientos resta no solamente singularidad del paciente, porque hay pacientes que ingresan con fantasma, y entonces no podemos poner en forma el síntoma, tenemos que trabajar con el fantasma. No podemos poner en forma al sujeto supuesto del saber. Trabajamos con una transferencia en versión más imaginaria, porque son pacientes quizás graves, los que me acompañaron en el curso anterior sobre neurosis en desborde, son pacientes que en realidad necesitan ingresar desde un imaginario real y no tanto de un simbólico, y entonces depende la experiencia analítica de la singularidad, no solo de la singularidad de un paciente,
sino también depende de la singularidad del analista. Hay analistas que tienen estilos diversos y son válidos los estilos diversos. Y esa diversidad supone modos distintos de pensar, modos distintos de concebir la clínica, modos distintos de intervenir. Y son válidos, porque en realidad no hay un psicoanálisis. Y entonces, suponer movimientos clínicos y pensarlos que esto se va dando durante un análisis y no que son secuencias técnicas que hay que alcanzar, le da cierta libertad a la singularidad de una experiencia analítica. Por favor, los micrófonos, porque empieza a haber un eco. Hablan los micrófonos para la pregunta. Había una pregunta que, perdón, no la respondí, alguien levantó la mano. Si quieren pueden hacer la pregunta o escribirlo o hacerla, como quieran. ¿Está la pregunta? No. Bueno, seguimos entonces. Movimientos clínicos no son del fin de análisis, aunque son necesarios en el fin de análisis que algo de esto se haya podido trabajar suficientemente. Movimientos clínicos, y vamos con los que elegí. Los que elegí son un poco lo que charlamos al principio con Mauro, son en realidad preguntas que vienen apareciendo en los cursos anteriores. Son preguntas que vienen apareciendo en cursos anteriores que tienen que ver, bueno, ¿qué es esto que en el seminario 24? Porque sobre todo son movimientos clínicos que Lacan empieza a trabajar en su última enseñanza, ¿no? ¿Qué es esto de saber hacer con el sentón? ¿Qué es esto de atravesar el fantasma? ¿Y qué es esto de inventar un significante nuevo? Lo introduzco de manera rápida, ¿no? Porque esto lo vamos a trabajar en el curso. El saber hacer con el sentón. Bueno, acá sí tengo que hacer una primera salvedad. Hay una traducción que circula, la que más difusión tiene, que dice saber hacer con el síntoma. Y hay una traducción que no tiene tanta difusión, pero que también circula, que dice saber hacer con el síntoma. Cuando vamos al texto, esta es una cita del seminario 24, no queda muy en claro si Lacan está diciendo con el síntoma o con el síntoma. Por cómo viene el texto, por cómo viene el texto, pareciera, y sobre todo por cómo se desarrolla el seminario, parecía que Lacan está hablando del síntoma y no del síntoma. ¿Por qué se produce esta dificultad? Me meto en política del psicoanálisis, nuevamente. Porque tenemos un problema en psicoanálisis. Es un problema político. Es un problema de hegemonías en psicoanálisis. No tenemos aún la obra completa de Lacan editada y entonces traducida, en este caso al castellano, pero por lo menos editada. No importa si no está traducida al castellano, por lo menos editada. O sea, que en francés ya esté toda la obra completa editada. No lo tenemos. Y eso que Lacan murió en el año 81, o sea que ya pasaron 40 años de la muerte de Lacan y todavía no tenemos la obra completa editada. Cuestión insólita. Cualquier pensador que muere 5, 6, ponele 10 años y ya tenés la obra completa. O sea, no se espera mucho más. Es una de las primeras cosas que se hace. Muere un pensador y enseguida los colaboradores, los seguidores, los discípulos, quienes sean, se organizan para editar la obra. Es casi un homenaje. Es un homenaje hacer la obra completa de un autor que ya finalizó su enseñanza o que ya finalizó su producción porque murió. Con Freud, en el año 50 se editan sus obras completas. Freud muere del año 1939, 11, 12 años después, estaba editada su obra completa. ¿No? Con Lacan ya pasaron 40 años y no está editada. Y tiene una explicación muy clara. Villers, que tiene derecho de autor, no cede el texto. Él va editando paulatinamente los seminarios y los escritos de Lacan como en fascículos, paulatinamente.
Y por eso, ahí nos encontramos con un gran problema. En concreto, la última enseñanza de Lacan, que es lo que ya me conocen, suelo trabajar, porque adhiero a la última enseñanza de Lacan, la última enseñanza de Lacan es la menos editada. Llamamos última enseñanza de Lacan a los seminarios y a la producción de escritos que va entre el año 72 y 73, o sea, seminario 20 y texto la tercera en adelante, hasta que Lacan muere en el 81. O sea, esos 7 u 8 años finales de Lacan, muy productivos, porque hay 7 seminarios y hay grandes escritos, la tercera, L'Etourdi, grandes escritos. Ahora, eso que se llama última enseñanza de Lacan, tenía hasta hace algunos años atrás solo el seminario 20 editado. Algunos años atrás, bueno, ya unos 8 años, salió el 23. Menos mal. Pero falta el 21, falta el 22, falta el 24, falta el 25, falta el 26 y falta el 27. Faltan. No están editados. En el 24, que es donde está esta cita que estoy haciendo referencia, saber hacer con el centón, ¿por qué se nos arma lío? Porque no está editado. Si estuviera editado, ya tendríamos la definición. Alguien diría, el editor, no importa quién sea, pero el editor diría, el texto dice sentón o dice sintón, ¿no? Sentón o síntoma. Pero como no hay editor, las dos traducciones que circulan con mayor difusión, una apostó al sentón, la otra apostó al síntoma. Porque en francés suenan igual, sentón. Entonces, es un problema de lo que se escucha, pero también es un problema de cómo se establece ahí la lectura que se hace de lo que Lacan dijo cuando ubicó saber hacer con el sentón. Vamos a trabajar las dos. ¿Qué sería saber hacer con el síntoma? ¿Qué sería saber hacer con el sentón? Yo insisto que es el sentón, porque no es saber hacer con el síntoma, porque en realidad un neurótico tiene innumerabilidad de síntomas. Y de hecho, finaliza el análisis y sigue habiendo síntomas. No es que un fin de análisis produce el cese de los síntomas. Que haya síntomas es efecto de una posición que es la neurosis. En todo caso, un análisis permite que haya otros modos del síntoma y que los síntomas que sigan sucediéndose sean síntomas que estén en otros registros, o sea, que puedan, que se sepa hacer algo distinto con eso. Pero no es que uno dejó de tener síntomas, no es que se finaliza el análisis y entonces ya no tengo más síntomas obsesivos o no tengo más síntomas histéricos. Sigue habiendo, con otra modalidad, porque uno recorrió su análisis, pero no hay síntoma, hay síntomas. En plural, muchísimos. A lo largo del análisis, cada uno fue recorriendo un montón de síntomas y se da cuenta de que los síntomas siguen produciéndose. La cosecha de síntomas, una canción tradicional de Argentina de Acuña, ¿no? Que la cosecha de mujeres nunca se acaba, dice una canción popular de Argentina. La cosecha de síntomas nunca se acaba. Entonces, no sería saber hacer con el síntoma. Lo que Lacan está diciendo es saber hacer con el sentón. El sentón sí es singular de una subjetividad. El sentón es eso que anudó los registros en una singularidad, en una subjetividad en términos singulares, y es eso que, entre comillas, define a esa subjetividad. El sentón es una marca fundante de una subjetividad. Lo vamos a trabajar qué es el sentón. Cuando Lacan dice saber hacer con el sentón, es saber hacer con las marcas fundantes de la subjetividad. Lo voy a decir en freudiano. Saber hacer con Edipo y castración. Lo que Lacan dice ahí con saber hacer con el sentón, en freudiano es saber hacer con las marcas fundantes del complejo Edipo y del complejo castración. Es hacer algo diferente con eso.
Un análisis permite que, por el avance mismo de los movimientos que supone una experiencia analítica, que se pueda hacer algo diferente con eso que antes del análisis era tormentoso, torturante, alienante, sintomatizante, porque producía síntomas, porque generaba alienación, porque generaba malestar, y entonces que se pueda hacer algo con el sentón. El sentón es lo que antes Lacan llamaba nombre del padre. En el seminario 23 llama sentón, lo que hasta el seminario 22 llamó nominación nombre del padre. O sea, lo pasamos, recién lo dije en freudiano, saber hacer con Edipo y castración. Ahora lo digo en primer lacaniano, saber hacer con el nombre del padre. Lo digo en el último Lacan, saber hacer con el sentón. Pero en realidad, uno de los movimientos de un análisis es saber hacer algo con eso que es fundante de la constitución subjetiva o de la subjetividad de alguien. Cuando lean el programa van a ver que los tres movimientos los trabajo obviamente desde el último Lacan, pero que también los trabajo desde Freud como un antecedente. En concreto, con saber hacer con el sentón, vamos a trabajarlo desde el seminario 24, en realidad 23 para dar cuenta del sentón, y el seminario 24, y lo vamos a trabajar desde la conferencia, creo que era la 31 de Freud, la disección de la personalidad psíquica, donde Freud trabaja, en las nuevas conferencias, donde Freud trabaja su segunda tópica, pero más especialmente en esa gran frase que a mí me gusta pensar que es una sentencia ética que Freud produce en el final de esa conferencia, donde ello era, es war soll ich werden, el yo debe advenir. Esa es la famosa frase final de esa conferencia de Freud, una gran sentencia ética, porque ordena éticamente el análisis que Lacan va a traducir donde ello era el sujeto debe advenir. Ese movimiento que propone Freud, lo vamos a trabajar, por qué Freud dice el yo de la segunda tópica, por qué Lacan traduce por sujeto. Ese movimiento es el movimiento de saber hacer con el sentón. Saber hacer con el sentón es producir un aligeramiento en la insistencia del ello y al mismo tiempo una ganancia del lado subjetivo, ¿no? Del lado del sujeto. Freud dice el yo de la segunda tópica, Lacan dice el sujeto. Pero vamos a trabajar. O sea, sabe hacer con el sentón guión síntoma, lo vamos a trabajar desde seminarios 23 y 24 de Lacan y desde esa sentencia ética, fórmula ética tan interesante de Freud, donde ello era, ¿no? Was war soll ich werden, ¿no? El yo debe advenir. El otro movimiento, atravesar el fantasma, una salvedad o una aclaración. Lacan nunca dijo atravesar el fantasma. Esa fórmula es una fórmula que viene de Miller. Miller produce fórmulas que circulan como si Lacan las hubiera dicho, pero Lacan no las dijo. Otra, por ejemplo, acotar el goce. Lacan nunca dijo acotar el goce. Lacan nunca dijo atravesar el fantasma. Esas fórmulas tan ordenaditas, acotar el goce, que son como superyoicas, hay que acotar el goce, hay que atravesar el fantasma, son millerianas y circulan mucho porque el movimiento milleriano circula mucho, sobre todo en Buenos Aires. Sin embargo, a pesar de no ser de Lacan, sin embargo, es interesante como está pensado. Vamos a interrogarla. ¿Qué es atravesar el fantasma? A mí me gusta decirlo de otra manera. A mí me gusta decirlo recorrer el fantasma. No puse en el título recorrer el fantasma porque en realidad, nada, la frase que circula es conocida por todos, la de atravesar el fantasma. Pero en realidad, un fantasma no se lo atraviesa, salvo que se juegue con la idea de travesía por el fantasma, ¿no? Un atravesar como una travesía. No es que atravesás el fantasma como quien atraviesa el marco de una ventana. Veo que se usa mucho la idea del fantasma como si fuera un marco y entonces hay que atravesarlo. Como si dejaras el fantasma atrás y empezaras a vivir sin fantasma después. No.
un fin de análisis, con el fin de análisis, sigue habiendo sentón, porque se sabe hacer con eso, no se elimina, y sigue habiendo fantasma, porque la idea de atravesar el fantasma es haberlo recorrido. Otro modo que me gusta, que es bien lacaniano, leer la frase fantasmática. No es que te sacas el fantasma de encima como quien se saca un abrigo, una vestidura. En realidad, lees la frase que constituye el fantasma en la singularidad que sea que esté haciendo ese análisis. Lee el fantasma, no te sacas el fantasma. Lo lees. El fantasma es la estructura del sujeto misma. La forma del fantasma, sujeto, losange, objeto A, supone la relación del sujeto con el objeto A. O sea, siempre que un sujeto esté en relación con su objeto, hay fantasma. Es imposible que no lo haya. No es cierto que luego del fin de análisis no hay fantasma. Hay fantasma, lo que pasa que es un fantasma leído por el analista, recorrido suficientemente por el analista. La idea de atravesarlo pareciera que es dejarlo atrás, vencerlo, superarlo. Y en realidad me gusta más recorrer el fantasma. Obviamente es un recorrido del fantasma en el fin de análisis que supone haberle dado suficientes vueltas como para poder entender la lógica del fantasma y hacer algo con eso, diferente a sufrir ese fantasma. Pero no es atravesarlo. Uso la frase porque es la frase que más circula. Es recorrer el fantasma. Y el fantasma se recorre desde la primera sesión hasta la última. Y si hubiera otro análisis, porque elegí seguir analizándote, como decía Freud, que cada tanto volvamos a análisis, seguiría habiendo fantasma. Porque el fantasma es la relación del sujeto con el objeto. ¿De qué se trata este movimiento? Es un movimiento de lectura, de recorrido, de travesía, para jugar con la palabra atravesar, travesía por el fantasma. Así como para el otro movimiento, ubicamos seminarios 23 y 24, para el movimiento del fantasma vamos a ubicar, a mi entender, el mejor lugar donde Lacan va a poder leer el fantasma, que es el seminario 25, donde Lacan va a ser un nudo Borromeo de 6, lo vamos a ver, y hace cupla entre real y fantasma. Y Lacan dice cuando hace esa cupla significa cuando ahí ubica un nudo especial dentro del nudo de 6, un nudo intrínseco. Real y fantasma están íntimamente ligados. Lo real y el fantasma están íntimamente ligados. Y Lacan va a decir que es así como él entiende lo que Freud propuso con el psicoanálisis. O sea, Lacan le va a dar estatuto al fantasma de eso que puede hacer algo con lo real. Porque al síntoma dejáselo para lo simbólico. Entonces, con el fantasma laburamos en el campo real. Interesante porque vamos a poder ahí ubicar toda una clínica que es justamente con lo real, padecimientos graves. Bueno, está Alejandra, la clínica con lo psicosomático, ¿no? La clínica con algunas dificultades o complejidades que se trabajan por la vía del fantasma. Y entonces ahí vamos a ver una secuencia interesante de ese movimiento que sería atravesar el fantasma, recorrer el fantasma, leer el fantasma me gusta mucho más. Dije que íbamos a articular con Freud. Con Freud un texto, gran texto de Freud, a mi gusto poco considerado cuando se hace lectura de Freud, que es Construcciones en psicoanálisis. Gran texto del final de Freud, en el final de su enseñanza, Freud produce ese texto, donde Freud es muy claro ahí. Dice, hay toda una parte de una experiencia analítica que no se llega por la palabra. No se llega por la palabra. No se alcanza por la interpretación. Ese texto, si quieren, hace nudo con el de 1914, recordar, repetir, elaborar. No se llega por el recuerdo, porque repite. No se llega por la palabra o por la interpretación,
porque pone en juego una pulsión que no pasa por lo simbólico, que es la pulsión de muerte. Entonces dice Freud, ahí se construye. En lugar de interpretar, se construye. En lugar de apostar a la palabra, se construye a partir de escenas imaginarizables. Construcciones. O sea, se interviene con el fantasma. Lo vamos a trabajar. Construcción del psicoanálisis padece. Y el tercer movimiento, inventar un significante nuevo. Esto es una frase esto es un aforismo que Lacan construye en su última clase del seminario 24. Y lo pone claramente como la orientación hacia donde va un análisis, hacia la posibilidad de la invención de un significante nuevo. Un significante nuevo es un significante que no esté en el campo del otro con mayúscula, que no venga del otro, que no venga del deseo del otro. Es un significante que lo produce el sujeto y que ya no está anclado al otro. Y además ese significante ya no está en el sentido que viene del campo del otro. O sea, inaugura un sentido nuevo. Algunos dicen, interpretando esa frase, que es el sinsentido. Lacan no habla del sinsentido ahí. Lacan lo que dice es, no está sujeta al sentido que viene del otro. O sea, es un significante emancipado, liberado del campo del otro. Es un movimiento que hace el sujeto, si quieren un antecedente, es el acto psicoanalítico, seminario 15, es un movimiento que hace el sujeto o la subjetividad que pone en juego un significante que ya no lo extrae del otro, lo produce en el análisis y le concierne, le es propio, le es inherente como subjetividad. Movimiento interesantísimo, que insisto, no tiene que ver con el psicoanálisis, es un movimiento que se va haciendo cada vez que aparece el significante, el analista intenta situar, debiera intentar situar que el significante que se produzca no vuelva a repetir la alienación al otro, sino que se pare. O sea, no se trata de empujar a nuestros analizantes a que continúe la alienación en el otro. Se trata de poner en cuestión la alienación. Lo podría haber dicho de otra manera. En lugar de decir inventar un significante nuevo, podría haber dicho que caigan las identificaciones. Es lo mismo. Es lo mismo. Un análisis va hacia la caída de las identificaciones. Y esto Lacan fue categórico. Todas las veces que pudo, dijo que no se trata de identificarse al analista, que no se trata de identificarse al psicoanálisis, que no se trata de identificarse al síntoma, que no se trata de identificarse a ningún otro, que de lo que se trata de un movimiento, en un análisis, que se produzcan movimientos que pongan en cuestión la identificación. Claro que se lee la identificación, pero para ponerla en cuestión, inventar un significante nuevo es un significante que se puede inventar ahí donde las identificaciones empiezan a caer. Movimiento fundamental también del análisis. Lo vamos a trabajar desde el seminario 24, que además Lacan va a linkear ese movimiento que es inventar un significante nuevo con una nueva fórmula ética. No ser suficientemente poético, que también vamos a trabajarlo. No ser suficientemente poético. Como les decía, articulado a Freud con algún antecedente, en donde Análisis terminable e interminable, gran otro texto freudiano, Construcción del psicoanálisis, Análisis terminable e interminable, como la Conferencia 31, donde ello era el yo de advenir, ¿no? En Análisis terminable e interminable, Freud va mostrando la dificultad que es la experiencia analítica, pero él va a situar con muchísima claridad, que el gran soporte, ¿no?, subjetivo que sostiene la clínica analítica y que lo define en su ética es precisamente la castración. O sea, el significante nuevo, que es el significante que ya no está en el campo del otro, porque caen las identificaciones, es el significante que diría sobre la castración. Lacan lo escribió desde muy tempranamente, significante del otro barrado.
Ese es el significante nuevo, que se produce en un análisis. Es un significante que pueda decir la castración y que entonces permite el no todo como posibilidad misma, el no todo como posibilidad misma de la subjetividad. Lo digo en filosófico, lo digo en filosófico. Es Nietzsche diciendo Dios ha muerto. Lo dije en filosófico, es la posibilidad de situar un significante que diga sobre la caída del otro y entonces lo que viene después es la existencialidad. Esos son los tres movimientos, los vamos a trabajar, hoy los estoy introduciendo. Los vamos a trabajar. Cada uno de los encuentros va a ser para trabajar uno de estos movimientos. Y lo vas a trabajar desde el último Lacan, seminarios 23, 24 y 25, y lo vas a trabajar desde el último Freud, conferencia 31, perdón si es la 32, a ver, se me fue, creo que es la 31, construcción y psicoanálisis, análisis terminal interminable. Y tratando de pensar con lecturas clínicas, bien clínicas, porque la idea es dar cuenta que estos movimientos son movimientos en el campo clínico, movimientos claramente singulares en el campo clínico. Así que bueno, entonces, esta fue una charla introductoria, invitarlos a quienes quieran estar en el curso, se pueden anotar, la Big Data va a darles la información necesaria, pueden hacerlo sin estar presentes porque las clases van a quedar grabadas, y la idea es la invitación, la apuesta a pensar juntos y a debatir y justamente a interrogar este modo de pensar los movimientos clínicos, a interrogarlos juntos, a pensarlos juntos. Que me conocen, saben que es el modo en que trato de sostener los espacios, estos espacios como espacios de intercambio. Nuevamente, gracias a todos ustedes por haber estado en esta charla. Gracias a la Big Data por esta nueva invitación. Y si quieren, nos tomamos unos minutos para charlar, si es que hubiera preguntas o comentarios. Esperen que estoy viendo las preguntas en el chat. Dice, bueno, ahí Graciela Oval dice que no está de acuerdo. ¿Estás, Graciela? Si querés, podés decirme y lo charlamos. Y después, Mauro, ¿cómo sería el significante nuevo en un ejemplo? El significante nuevo es la producción de algunas letras a lo largo del análisis, la producción de algunas letras que separan a la subjetividad del otro, la separan a la subjetividad del otro, y entonces producen lo digo de esta manera, nudo, amor, goce, deseo, que ya no sea el goce del otro, el deseo del otro, el amor del otro. O sea, la subjetividad logra situar, aparecen algunas marcas que vienen del lado de la letra y del significante que permitirían ubicar modos del amor, modos del goce y modos del deseo que no sean del otro. Porque el goce, el deseo y el amor son, sobre todo en la neurosis, inicialmente vienen del otro. Ahí Verónica, la pregunta hace sobre algo, va en sintonía con esto. ¿Se trata de un solo significante? ¿Tiene que ver con el significante amo? Cae el significante amo es del otro. O sea, el significante amo, el S1, que luego es el rasgo unario, vienen del otro. Es una marca fundante que viene del otro. Inicialmente el nombre del padre, como inscripción. Obviamente ya no es ese significante. Aparecería un significante producido en análisis del campo subjetivo, producido en análisis, que ya no es el significante amo que instituye, vuelvo a decir lo que decía recién, el nudo amor, gozo y deseo. Es otro significante, no es un único significante, Verónica, no es que es un único significante, es una posibilidad con el significante. Es la posibilidad de hacer algo distinto con el significante.
Esto está del semeo 24, sabe que el semeo 24, el título del semeo 24, la homofonía no el título literal, sino el título que resuena es el fracaso del inconsciente es el amor. Esto tiene que ver con el fracaso del inconsciente. O sea, un análisis avanza hasta que el inconsciente fracase, porque si no quedamos alienados al inconsciente, que es lo mismo que decir alienados al significante amo. Es lo mismo. ¿Qué tenemos que decir? Alienados en el campo del deseo del otro. Es exactamente lo mismo. Inconsciente, significante, amo, el goce, el deseo y el amor del otro. Un análisis avanza hasta poder despegar la subjetividad de esa alienación al otro. No es que se extinga el significante amo, es como el fantasma y el sentón. Sigue habiendo sentón, sigue habiendo fantasma, sigue habiendo significante amo, o sea, sigue estando el otro, pero el otro está castrado, el otro está barrado. Un análisis no es sin el otro, o sea, no es sin el otro, no es que deja afuera al otro, es barrando al otro, suponiendo la barradura. Por eso les dije, el significante nuevo es significante del otro barrado, o sea, la castración. El significante nuevo que aparecería en un fin de análisis o en un recorrido de análisis y que supone con un significante que no sitúa la lógica del amo, es un significante que pueda dar cuenta de la castración del amo. Y entonces eso permite posibilidades con el significante, con la palabra, con la existencialidad, que ya no sean determinadas en el otro. No, no es un otro nuevo, José, no, el otro está barrado. O sea, el otro cae del lugar de amo, el otro cae del lugar de Dios, el otro cae del lugar de indiscutible, el otro cae del lugar en el que está sostenido del inicio o durante la neurosis de alguien. No es que es un otro nuevo, es el otro barrado. Si quieren, este gran texto pequeño de Freud, que es el de la Acrópolis, un recuerdo perturbador en la Acrópolis, ahora no me acuerdo justo el nombre, donde ahí Freud trabaja la cuestión de lo que él dice es ir más allá del padre, dice Freud, pero en realidad separándose del padre, porque él entiende que él va a la Acrópolis y en el final, pues ese texto es un texto genial, él dice que se dio cuenta que llegó a un lugar donde el padre nunca hubiera ido, porque él dice que el padre era comerciante y no sabía sobre la Acrópolis. Entonces él dice, fue a un lugar donde el padre nunca hubiera ido. Y entonces ahí él se da cuenta que ese lugar es nuevo, porque no es un lugar al que el padre alguna vez hubiera ido, no es un lugar que esté en el campo del otro, en el sentido del amo, es un lugar que él se hace, y ya no es el lugar esperado del campo del otro, con expectativa del campo del otro, es un lugar nuevo, es un lugar más allá del padre, pero no en el sentido de superarlo, en el sentido de diferenciarse del padre. En ese sentido, no es un otro nuevo, es un espacio donde la subjetividad avanza ya sin estar determinada, todo determinado por el otro. Si la otra versión del otro sería el otro barrado. Sí, sí, en ese sentido sí, ¿no? Sería una versión del otro que esta vez puede leer la castración sin que acá aparezca la defensa, porque una neurosis, cada vez que se topa con la castración del otro, se defiende con síntomas, se defiende con inhibición, aparece la angustia, o sea, cada vez que aparece la castración del otro, hay un frenado en el campo neurótico. Acá lo que habría con el significante nuevo es la posibilidad de un significante que puede seguir sin frenarse frente a la castración del otro. Freud dice en ese texto que decía recién, el recuerdo perturbador de la Acrópolis, que es ahí donde, pensando en el padre, puede sentir compasión, ¿no? Que es una experiencia afectiva diferente a la angustia. Sería, si quiero lo decimos con otras palabras,
sería ir más allá de la castración. Llegada a la castración, lo digo en freudiano, la roca viva de la castración, lo digo en lacaniano, hacer algo con la castración, ¿no? Es eso el significante nuevo, que instaura una nueva ética. Por eso Lacan va de la mano con esto, la idea de no ser lo suficientemente poético, como se traduce en CMA 24. Ese es otro movimiento, otro movimiento. Bueno, no sé si hay una nueva pregunta. Graciela, si estás, dale, charlamos sobre lo que acá dijiste que no estabas de acuerdo. Como prefieras, como prefieras. O lo puedes charlar si quieres por mensaje, no hay problema. Tres movimientos. Sí, Mauro, creo que tienes una pregunta. Darío, Darío, quería consultar. A veces yo creo que los analistas pueden hacer un tipo de reduccionismo porque necesitamos a veces cierto conocimiento, ¿cómo decirte? Es como que necesita algo conocido, digamos. Eso puede suceder, digamos, respecto a que viste que a veces nos olvidamos de la mente flotante y todo eso. Sí, pero a ver, pensemos más. La experiencia de análisis, como eso, lo estoy diciendo desde Freud, análisis interminable. Como eso que sucede entre un analizante y un analista. Entre un paciente y el analista, dice Freud. Ese es un análisis. Es eso que sucede, agreguemos la palabra singular, no está en el texto de Freud, pero podemos agregar, es eso singular que sucede entre un analista y un analizante. O sea, es lo que se puede hacer con ese analizante, con esas características, con esa estructura, con esa modalidad de sufrimiento, es lo que se puede con un analista que lo hace de donde puede, con la formación que tenga, con el recorrido que tenga, con la posición político-ideológica que tenga, es válida. Un kleiniano, un lacaniano, un primer lacaniano, un último lacaniano, un milleriano, un no milleriano, un bunicotiano, no interesa. Cada uno se posiciona desde donde puede como analista y desde ahí dirige la cura y es válida. Por eso digo, no hace falta una precisión de conceptos como si fueran conceptos técnicos que hay que sí o sí tener. Lo digo como un ejemplo, cada uno tiene su caja de herramientas y en la caja de herramientas cada uno tiene sus herramientas y son esas las que utiliza y es válido, porque si no lo que empezamos a hacer es que los analistas se acomoden a un cuerpo teórico que diga cuáles son los contenidos, los conceptos, los que hay que tener. Y en realidad, cada analista tiene las herramientas, las que sea, de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su formación, de acuerdo a su posición político-ideológica, de acuerdo a su tiempo, al tiempo donde está en relación al psicoanálisis, de acuerdo finalmente a lo que se suele llamar el estilo. Y con eso se analiza. Y con eso, cada analista es responsable, como dice Lacan en Dirección de la Cura, de los tratamientos que conduce. Y entonces en ese punto, cada uno toma los recortes que puede o que quiere de la enseñanza de Lacan o de la enseñanza de Freud. Lo interesante es ponerlas en cuestión, discutirlas, charlarlas, pensar juntos, diferenciarnos también, porque eso significa que seguimos sosteniendo el avance del psicoanálisis a partir de la reinterrogación de los conceptos y los fundamentos. Pero insisto, cada analista es el que dirige de manera singular la cura con cada paciente que de manera singular pone en juego su existencialidad. Bueno, nuevamente, muchas gracias por haber participado en esta charla. Los invito al curso para quienes quieran estar. Los invito a seguir pensando estos temas, estén o no en el curso, en comentarios o charlas o debates, cuando quieran. Y bueno, nuevamente, gracias a ustedes, gracias a la Big Data, un gran abrazo.